Ya está del otro lado Julián Schwindelman. Julián, te saludo y te doy un abrazo por anticipado. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Ahí de Roberto, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Julián, bueno, todos ya en este programa te conocen porque frecuentamos esta conversación. Julián Schwindelman es escritor, es analista político internacional, especializado precisamente en asuntos de Medio Oriente. Él es profesor titular de la materia de política mundial en la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo y es profesor invitado de la Universidad Hebraica de México, entre tantísimas otras cosas. Escritor, colega, un gran escritor además, hay que decirlo. Bueno, Julián, a ver, ¿cómo estás viendo? Yo te digo que es lo que a mí me sorprende, me llama la atención. Es como que se ha extendido mucho esta guerra, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el horizonte que ves para esta guerra? Y de acuerdo a estos últimos movimientos por parte de Israel, si ves en un futuro más o menos cercano que se alcance, digamos, alguna suerte de resultado definitivo. Sí, bueno, como señalás, se están por cumplir 2 años del inicio de la guerra, una guerra que inicia Hamas con una masacre descomunal el 7 de octubre al invadir Israel, y de entonces la guerra queda de alguna manera trasladada a Gaza, fundamentalmente, y a otros escenarios, como últimamente hemos estado viendo, Yemen, Irán, Qatar, Siria, Líbano y el propio margen occidental en parte también. Es una guerra que Israel planteó como objetivos ofensivos barra defensivos en aquel momento. Eran tres fundamentales: la eliminación política y militar de Hamas, la recuperación de los rehenes secuestrados y que Gaza quede desmilitarizada y no vuelva a ser un espacio de amenaza para Israel. Este último punto de alguna manera está logrado, pero los otros dos todavía no. Hamas, aunque fue seriamente degradado, su liderazgo completamente aniquilado, todavía está en condiciones de mantener rehenes y de negociar y de hacer algunos ataques contra Israel. No controla Gaza como antes, pero todavía está claramente ahí metida. Y la liberación de rehenes es la gran deuda social, política, digamos, filosófica, incluso de Israel en este sentido. De modo que la guerra en Gaza, sí, se extendió más de lo que se hubiera deseado, de lo que se hubiera imaginado, y de hecho me da la impresión a mí de que ahora sí podría estar acercándose a algún tipo de conclusión, dadas las presiones del presidente Trump sobre el gobierno de Netanyahu en cuanto a una resolución esperable de la disputa. Mm. Creo a la vez que en parte el gobierno israelí no terminó de resolverla militarmente porque falta una mirada política postbélica en Gaza. Es decir, todavía no está en claro quién sucedería a Hamas. Digamos, una vez que Hamas es derrotado, ¿quién se queda controlando Gaza? Los Claro. israelíes como sociedad, digo, como sociedad, no quieren una ocupación de Gaza. El gobierno israelí se opone a que sea la autoridad palestina porque es quien la perdió en primer lugar, a quien se la habían dado en el marco de los acuerdos de Oslo, cuando hubo una retirada en el 2005, y además porque es un ente corrupto, muy radical también, aunque comparado a Hamas es más moderado, Mm. pero no es que sea objetivamente moderado. Y los países árabes probablemente, al momento al menos, no parecen querer administrar esta papa caliente, con lo cual como falta esa resolución diplomática posbélica, ¿quién se ocupa tras la derrota de Hamas? Creo que también eso está trabando un poco la resolución militar. Precisamente hablando de los países árabes, hace muy poquito fuimos testigos del ataque de Israel a Qatar en un acto completamente novedoso, ¿no? Una incursión que no se esperaba. Ahora, ciertas voces sospechaban de que podía haber incluso una complicidad de Qatar y también de Estados Unidos, ¿no? Que pese, digamos, a las manifestaciones de repudio, qué sé yo, podría haber, digamos, ahí una cierta anuencia por parte de Qatar. ¿A qué juega Qatar? Vos sabés que a mí me cuesta mucho entender cuál es la relación con Hamas, porque por una parte, digamos, como vos decís, ¿no? Es decir, pareciera ser que una parte de los países árabes están hartos ya de estas organizaciones, pero por otra parte les dan refugio y lo financian.
Sí, Qatar, como bien señalás, tiene un doble juego. Hay que recordar que hace unos años fue expulsado de lo que es el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo y muchos años después reincorporado. Al Arabia, que es la cadena de televisión de Arabia Saudita, fue creada para contrarrestar la propaganda de Al Jazeera, que es de Qatar. De manera que, aun cuando Qatar es un país árabe sunita, es bastante cercano a Irán, es un aliado de Hamas y con los países árabes ha tenido muchas tensiones, especialmente con los países del Golfo Árabe. Mm, Ahora, por otra parte, es una monarquía absolutista que hay que recordar, ¿eh? Cuando fue el Mundial, pagó para que el Mundial se haga ahí, claro. explotó mano de obra esclava, hubo un montón de temas que se discutieron en aquel momento. Sí, sí, además De con la modo, sombra de corrupción sobre la propia FIFA. por supuesto, con lo cual, esto es Qatar. Ahora, habiendo dicho esto, entonces, la gran pregunta, sin embargo, más allá de todo lo que mencioné recién, es ¿por qué jamás se alberga en hoteles 5 estrellas o en vilas suntuosas en Qatar? ¿Cuál es el juego de Qatar en relación a Hamas? La realidad es que Hamas recibe dinero de Qatar. En cierto momento lo hizo con la connivencia de Israel, en la creencia de que el beneficio económico gazatí iba a aplacar la ideología yihadista. Fue un cálculo absolutamente naïve y errado que explotó el 7 de octubre. El punto creo yo que hay que marcar acá es esto. Por un lado, Israel definió una doctrina ya desde 1972, después de la masacre de Múnich en las Olimpiadas en Berlín, cuando decidió que no iba a dejar impune a ningún asesino de judíos o israelíes en la era post-holocausto, y los persiguió por toda Europa y mató a la mayoría de ellos. Esto es parte de esa doctrina, donde estos líderes que fueron atacados, que pareciera que no todos murieron en el ataque, o pocos incluso, aunque hubo otros que sí, son los mismos que en esa misma sala, en ese mismo edificio, celebraron el 7 de Sí, claro. octubre. Ellos mismos publicaron un video, se los va rezando a Alá, agachándose. Mm. Entonces, la verdad que eran un objetivo legítimo, son terroristas. El hecho de que usen traje o vivan en un 5 estrellas no cambia eso. Total, y déjame que te agregue un dato que vi hoy que me pareció espeluznante. Decían que muchos de los que fallecieron en esta incursión israelí son parientes, familiares de muchos de los dirigentes. Porque ellos viajan con su familia, con sus hijos, con su esposa, sus esposas, precisamente para usar a su propia familia como escudos humanos en caso de que haya un ataque de esta característica. Como impensable, por lo menos del pensamiento occidental. Sí, absolutamente. Recordarás también que Yahya Sinwar estaba con su esposa e hijos, una de sus esposas tiene varias, como bien decís, en los túneles inclusive. Un poco es para protegerla, pero sobre todo para protegerse él, porque sabe que Israel va a tener mucho cuidado en tratar de no matar a los familiares. Ahora, el tema acá con estos líderes de Hamas es que son los que idearon el 7 de octubre. Esta es la cúpula política. La cúpula militar es la que implementa las decisiones políticas, que son los que están en Gaza. Pero los que toman estas decisiones de cuándo lanzar el ataque, si hacer el ataque, si coordinar o no con Hezbollah, etcétera, si liberar o no rehenes, son ellos. Ahora, uno puede preguntarse, bueno, che, pero Qatar era el mediador, era el que estaba tratando de... Yo creo que eso es una falacia. Qatar no es un mediador, Qatar es el abogado de Hamas en Claro, esta negociación. Como de alguna manera Estados Unidos es el abogado de Israel, si se quiere hacer la analogía, ¿no? Pero totalmente. no es que hay un mediador neutral, acá hay intereses de países, hay intereses ideológicos Mm. también en juego. Creo yo que, se puede equiparar esto, me parece a mí, como hizo Benjamin Netanyahu en un video que me parece muy efectivo que acaba de pronunciar, pues justo estamos marcando un aniversario del 11 de septiembre del 2001 Exacto, también. Y él recordaba que cuando Estados Unidos mató a Osama Bin Laden en Pakistán, ningún país del mundo libre salió en defensa de Pakistán o en defensa de los talibanes en Afganistán diciendo, che, pero atacaste a una nación soberana. No, se sobreentendió que ningún total. país tiene derecho a dar refugio a asesinos de esta calaña, a yihadistas, a terroristas globales. De modo que acá toda esta batahola que se arma por Qatar, me parece que está fuera de lugar. La pregunta es por qué se permitió que Qatar albergue en hoteles de 5 estrellas a estos terroristas. Totalmente.
Julián, un gusto saludarte. Te quería consultar, ya que nombraste el tema de Trump en un par de ocasiones, ¿qué es lo que pretende exactamente, cuál es el plan de Trump para Medio Oriente, por decirlo de una manera, o para la resolución de este conflicto? ¿Cuál es a lo que apunta y cuál sería el lugar de Israel para Trump? Bueno, el objetivo, a mi modo de ver, de Trump es ambicioso. Él quiere transformar al Medio Oriente en una unidad de paz diplomática y económica. Los pactos de Abraham son la referencia para mí más importante, que fue una creación de Trump con Netanyahu en los mandatos anteriores, donde en rápida sucesión Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y también Sudán, que fue la adición extraña, se sumaron a estos acuerdos de normalización a los preexistentes de Jordania y Egipto con Israel de décadas anteriores. Trump viene planteando que quería que Arabia Saudita se sume a los pactos de Abraham y habrá que recordar que el 7 de octubre en buena medida es lanzado por Hamas e Irán para frustrar la Claro. normalización de Riad con Jerusalén, que hubiera reacomodado geopolíticamente a la región de una manera absolutamente transformadora. Me parece que esta es la gran mirada, la gran visión. También Trump tiene una política dura con Irán, que es un enemigo histórico de Estados Unidos, no solo de Trump, sino de Estados Unidos. De hecho, Irán denomina a Estados Unidos el gran Satán y a Israel el pequeño Satán. O sea, su gran enemigo es verdaderamente Estados Unidos. Entonces, creo que también tiene una mirada ahí de remover al régimen ayatolá o por lo menos contenerlo en la dimensión de fechorías que venía haciendo en la región. Y también creo que está buscando la paz palestino-israelí, es solo que tiene una mirada más realista que, por ejemplo, la administración Biden en cuanto a las chances reales que haya de una paz en una coyuntura como esta. Por eso, de alguna manera, cuando la autoridad palestina no responde en los términos que Trump espera que lo haga en concesiones de esta negociación, bueno, le aplica medidas punitivas como no darles visas para que vayan a las Naciones Unidas cuando en teoría se haga una declaración de Estado palestino o presionarlos de otra manera. En este ejemplo específico condenó el ataque a Qatar, dijo que era válido atacar a Hamas, pero no ahí. Yo no sé si esto lo coordinaron previamente o no. Me resultaría muy, muy anormal imaginar que Israel se atrevería a un operativo de esta dimensión sin el ok de Estados Unidos. Totalmente. Creo que más bien fue un permiso, pero para salvar rostro, Trump lo condena. Claro. Creo que esta es la situación un poco. Me parece que tiene esta mirada de que busca la paz, busca la estabilidad. Lo mismo está haciendo con Ucrania y Rusia. En teoría, él Claro. quiere la paz. Lo que pasa es que se está topando con las realidades en el terreno, con las dificultades que van más allá de una negociación inmobiliaria o empresarial a lo que él está más acostumbrado, ¿no? Julián, te llevo un poco a algo que me está sorprendiendo mucho, que es lo que está pasando en España, porque en general uno ve que estos grupos pro-palestinos suelen ser muy ruidosos, pero también uno nota que están acotados a ciertos sectores que tienen que ver con esta alianza de la izquierda, con estos sectores pro-palestinos, con esta profusión de banderas palestinas, pero que no tienen demasiado anclaje en la sociedad. Ahora, lo que veo en España me preocupa porque me parece que ya está accediendo a ese núcleo. Mira, yo el otro día lo estaba escuchando a Pérez Reverte, por ejemplo, que él suele tener una posición bastante cercana a la de Israel, y él también condenó, digamos, en un programa de televisión las acciones israelíes, cosa que me sorprendió. Pareciera ser, digamos, que el gobierno español consiguió que, digamos, que se recite el credo pro-palestino, ¿no? Que aquellos que no se manifiestan a favor, qué sé yo, de Palestina, que no denuncian la masacre, el genocidio, es decir, gente que por lo menos está como en riesgo de ser silenciada, ¿no? De ser cancelada. ¿Qué está pasando en España o si esto viene de una tradición más larga, digamos, o algo que desconocemos? Bueno, es una tradición, lamentablemente. Yo adoro España, me parece un país fantástico en muchos sentidos, tiene una cultura exquisita, pero la realidad es que históricamente España tuvo una relación problemática con Israel y con los judíos, de hecho, también, ¿no? Pero es un país que, al menos en lo que hace a los gobiernos más socialistas, que es como ahora el de Pedro Sánchez, sumado a una realidad de unas comunidades islámicas muy fuertes Mm, en Europa y en España también,
creo que la combinación de demografía musulmana más tendencia ideológica socialista los lleva a estar enteramente en contra de Israel. Mm. Sánchez en particular no es un moderado, él hizo alianza con Podemos para poder gobernar, que ese es un partido de la ultra izquierda española, y acá llegó a un punto donde creo que se le mezcla la necesidad doméstica de sacarse encima algunas causas de corrupción, más una ideología auténticamente pro-palestina y antisionista, que es parte de su partido político, lo han llevado a escenificar con realismo o de manera ficticia este desprecio hacia Israel y la condena a las políticas, donde sí, como bien decís, lo llevó a un extremo muy elevado, que es empezar con los boicots políticos y económicos y demás. Ahora, si uno presta atención a la cultura española, en parte lo que está ocurriendo hoy, hay una carrera de ciclismo importante Sí, sí. que La participan vuelta, la israelíes, vuelta de Francia, sí. exacto, La vuelta de y España, sí. hay manifestaciones palestinas que obstruyen el avance de la comitiva, llamémosla, de los competidores Sí, israelíes. sí, provocaron de hecho una caída hace pocos días. Exacto, Mm. a un ciclista belga, sí. Con Ah. lo cual, esto sumado a toda una prensa, que en España la prensa es muy difícil, realmente hay algunos Bueno, bastiones. a tal punto esto es así como vos decís, que me sorprendió también muchísimo que hace poco tiempo, digamos, en este atentado en el colectivo ahí en Israel, murió un ciudadano español Ujú. y un graph, es más, a pantalla gigante, decían que lo había asesinado Israel. Pero así directa, lisa y llanamente mintiendo. Es decir, uno no sale de su asombro por el papel que está tomando la prensa española. Sí, la prensa española es muy dura. A ver, yo he escrito durante muchos años en Libertad Digital, que es una publicación respetada ya, y alguna vez no me acuerdo si era el ABC ahora, pero la verdad es que El País, por ejemplo, es un diario hiperinfluyente, un diario muy profesional en otras áreas. En este tema tiene una mirada que es increíblemente sesgada, falta la verdad, distorsiona los hechos, y esto por supuesto va carcomiendo la opinión pública. Que Pérez Reverte, que tiene su corazón más del lado israelí, Ujú. termine criticando a Israel, yo creo que es resultado del contexto en el que vive, donde hay presión de grupo. Esto vos sos psicólogo y lo sabes muy bien. Sí, no La solamente presión de eso, sino grupo, que hay un mercado, digamos, y él, como todo escritor, lo que quiere es vender claro, libros y no quiere, digamos, enfrentarse con esa opinión pública. totalmente. Ese es otro tema, Mm. absolutamente Después, cierto. Julián, también me parece que hay algo que en general se pierde de vista en Europa, en Inglaterra en particular, que vos mencionaste al pasar, que es la enorme cantidad de capitales árabes en distintos países de Europa. No sé, pienso así a grosso modo, equipos de fútbol, digamos, que pertenecen al sultán de no sé dónde o a estos grandes jeques del petróleo, multimedios, digamos, que uno sabe o intuye en muchos casos que podrían estar, digamos, teniendo algunos capitales de países árabes. Mirá, si no me equivoco, creo que hasta la Fórmula 1 pertenece, digamos, a un jeque árabe, a un conglomerado de... Entonces, me parece que eso también a veces se pierde de vista, ¿no? Que la presión muchas veces que tiene que ver con esta opinión pública, bueno, proviene en muchos casos de estos tipos que manejan muchísimos bienes y muchísima guita en varios países de Europa. Sí, es correcto lo que señalás y es heredero, de alguna manera, de la situación de dependencia petrolera europea de los años 80 fuertemente, ¿no? Donde ya se marcó esa dinámica de dependencia. Con el tiempo fue cambiando, porque Europa quiere transicionar a fuentes más verdes, pero esto es tal cual. Y aparte, si vos comparás el mercado poblacional que representa a Israel como consumidores y el mercado poblacional del mundo árabe e islámico, Totalmente, bueno, la cuenta cierra sola, ¿viste? ¿No? totalmente, ¿Qué le va a entender a 7 millones de tipos totalmente. cuando tenés a 500 millones por un lado y 1.500 por el Claro. otro? Julián, Entonces, mira, la verdad me encantaría que te vinieras una tarde acá, porque hay tanto para conversar, y en general estas conversaciones así a través del Zoom suelen ser bastante breves, pero de verdad que me apasiona este tema y me apasiona la forma en que lo encarás. Si tenés tiempo una de estas tardes, venite acá y hablamos más en profundidad. claro Eh, que sí. Che, un gustazo, como siempre. Te mando un abrazo muy grande y seguramente volveremos a conversar en breve. Gracias, ¿eh? Claro que sí, Federico, otro abrazo grande para vos y el equipo. Chao. Buenas Que tengas tardes.